Cristo Jesús. Amén. Amén. So, voy a estar predicando en 2 idiomas hoy, para que todos puedan entender. Why will we have to study about the sanctuary? Why in the year 2018 will we have to study about an ancient piece of furniture? ¿Por qué será que en el año 2018 nosotros necesitaremos estudiar acerca del santuario, acerca de una estructura anticuada, la cual Dios usó para los israelitas? Those are some of the questions that I have heard in the past. Esas son algunas de las preguntas que he escuchado en el pasado. And the truth is that it is as relevant today as it was more than 2,000 years ago. La verdad es que hoy es tan relevante como lo era hace más de 2,000 años. Por ejemplo, si nosotros examinamos, podemos observar que el santuario nos da el camino del Nuevo Testamento. Una forma de responder a esta pregunta. Nos da el camino del Nuevo Testamento. Me siento un poquito restringido hoy. Entonces, vemos que los libros de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, presentan ¿qué? La vida y la muerte de sacrificio. Nos resaltan el altar del sacrificio, que lo tenemos aquí. Pero vemos también que el libro de Hechos comienza como, y nos habla acerca de ¿qué? Comienza con el bautismo del Espíritu Santo y nos habla acerca de las obras del Espíritu Santo por medio de los apóstoles. Así que también el libro de Hechos es el segundo paso. Están en orden, ¿ven? Están los evangelios, el libro de Hechos, y luego vienen las cartas de Romanos a Judas. ¿Okay? Y estas cartas nos hablan de la importancia de la palabra de Dios para testificar acerca de Cristo, y la importancia del Espíritu Santo en nuestra vida para testificar y compartir con el mundo, y el papel de Cristo intercediendo por nosotros en el santuario celestial, y la importancia de la oración para el cristiano. Noten que solo después de que uno es bautizado por agua y por el Espíritu puede entrar al proceso de santificación en el lugar santo. Por eso se llama lugar santo. Allí es donde se trabaja en el proceso de santificación para eventualmente pasar hasta la presencia de Dios ante el trono de Dios, que el libro de Apocalipsis nos habla acerca del trono de Dios. Entonces podemos ver cómo el Nuevo Testamento se presenta de acuerdo al patrón del santuario. ¿Okay? Vamos a abrir nuestras Biblias en Hebreos capítulo 8, verso 5. Now, in this previous view, we can see how it all represents the path of the New Testament. So, the 4 Gospels, they speak of the sacrifice, Jesus Christ dying in our place. Whereas the book of Acts speaks of us being of the Holy Spirit, the baptism of the Holy Spirit, which enables us to live the holy life which we will live in the holy place, where we find the table of the showbread representing the Word of God. We find the altar of incense representing the prayers of the saints, and also the intercession of Christ, as well as of the menorah, which represents the light of God shining through us, through the Holy Spirit. And finally, the book of Revelation speaks of the altar of the covenant, the altar of the covenant. Okay. Now let's open our Bibles in Hebrews chapter 8, verse 5. And we read, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erguir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que te ha mostrado. Those articles serve as a figure and shadow of those celestial things, as he was warned to Moses when he was about to build the tabernacle, saying, look that you make all things according to the pattern that you were shown on the mountain. Okay? So we can see that the earthly sanctuary, which looks similar to this one we have here, was a shadow. It was made after a celestial sanctuary, which means there is something in heaven, right? That is called a tabernacle. Así que podemos ver, de acuerdo a este verso, que en el cielo hay un santuario celestial y que el santuario terrenal, que es como este que vemos aquí, obviamente mucho más grande, este también es un modelo del santuario terrenal. Entonces hay un santuario celestial del cual el santuario que vimos en la tierra es una copia. ¿Okay? Así que hay una realidad de un santuario celestial. ¿Okay? Hebreos 8 y 1 y 2 nos ayudan un poco más con respecto a eso.
Hebrews 8 and 1, they help us a little bit more to understand this. Hebrews 1, verse 8 and verses 1, Hebrews 8, verse 1 and 2 say. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos un sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. So again, here we can see that as we read, and now the main point of what we've been saying is that the high priest, we have such a high priest who's seated at the right hand of the majesty on high, minister of the true sanctuary and of that true tabernacle which the Lord made and not man. So there is a heavenly sanctuary that was made by God himself, not by man. Okay? Because I understand there are some people have been saying that there is no such thing as a heavenly sanctuary. Porque yo sé que hay muchas personas que andan diciendo que no existe tal cosa como un santuario celestial, pero eso es un poco más de filosofía griega que de una realidad bíblica. But that goes more with Greek philosophy rather than the true biblical teaching. Now, as we look there, as we look at the sanctuary, we can see a couple of things in it. We can see first the altar of sacrifice, that's on the courtyard. Podemos ver el altar de sacrificio en la yarda de afuera. Y después vemos el lavacro. Then we see the laver. Okay? And after that you have to go through some curtains. Before this there are some curtains that you have to go through. Antes de esto hay unas cortinas por las cuales hay que pasar también. But then as you go through the curtains, you go into the holy place. This is called the holy place. Okay? Y al atravesar las cortinas se entra al lugar santo, donde se encuentra la mesa de los panes, la minora o el candelabro y el altar de incienso, where we find the table of showbread, the menorah or the candlestick, and the altar of incense. And farther in, then you go into the most holy place, where you will find the Ark of the Covenant. And if you see something shining there, that's called the Shekinah presence of God. That was the glory of God shining from that place. Y entonces cuando entramos al lugar santo encontramos el Arca del Pacto. Y esta cosa brillante que pueden ver allí es la representación de la gloria de Dios que brillaba desde allí. En español se dice la Shekinah de Dios. Let's open our Bibles now in Exodus chapter 15 verse 17, because that's the first place where we find the word sanctuary mentioned in the Bible. Vamos a Éxodos 15:17 porque allí es donde encontramos la palabra santuario por primera vez y dice: Tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada que tú has preparado, oh Yahweh, en el santuario que tus manos, oh Yahweh, han afirmado. Okay. So he says, you will introduce them and you will plant them in the mount of your inheritance, in the place of your living, that you have prepared, oh Yahweh, in the sanctuary that your hands, oh Yahweh, have established. Okay. So again, we can see that we're talking about what? A heavenly sanctuary. Nuevamente podemos ver que estamos hablando acerca de un santuario celestial. Okay? Como veremos, cada parte de este santuario tiene una realidad espiritual para ti y para mí. And as we will see, every part of this sanctuary has a spiritual meaning for each one of us, for you and for me. Now, if you were to wonder, what is the main reason for having a sanctuary? What is the purpose for having a sanctuary? Ahora, si ustedes se preguntan cuál es el propósito principal de tener un santuario, ¿para qué tener un santuario? Lo podemos encontrar en Éxodos capítulo 25, verso 8. We can find the answer for this in Exodus chapter 25, verse 8. In Exodus 25, verse 8, we read, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. In English it says, and you shall build me a sanctuary and I will dwell in the midst of them. Okay? And so, this is very interesting because it has to do with the Emmanuel principle. Have you ever heard about that? ¿Alguna vez han escuchado acerca del principio de Emmanuel? Well, the Emmanuel principle is God's desire to dwell with His people. El principio de Emmanuel es el deseo de Dios de habitar en medio de su gente. And we know that the epitome, the high point of this was when Jesus Christ took human flesh and dwelt among us. Y sabemos que la epítome, el punto más alto de esto, se dio cuando Jesús mismo vino y tomó cuerpo humano y habitó en medio de nosotros. But if we really look at the scriptures, we can find that this goes all the way before creation. Y
cuando miramos las escrituras, de hecho, podemos encontrar que se veía aún antes de la creación. Dios deseaba morar con su creación, con sus criaturas. So, I have a question for you. Así que tengo una pregunta para ustedes. Do you think that the sanctuary in heaven was there even before the existence of sin? ¿Creen ustedes que el santuario existía en el cielo aún antes de la necesidad de resolver el problema del pecado? Porque entendemos que nos muestra el camino a la salvación. Entonces uno puede asumir que no hay propósito antes del pecado. Right? Because we could assume that there was no sanctuary before sin. But would that be a right assumption? Pero ¿sería eso asumir correctamente o no? Vamos a examinar lo que dice las escrituras. Nos explica que si existía, el santuario ha existido desde el mismo momento en que Dios hizo su creación, ya existía el santuario. The Bible actually teaches that the sanctuary was there. It was present from the very moment of creation. Let's look it up in Ezekiel chapter 28 verse 14. Open your Bibles, or you can read it up on the screen if you can. Ezekiel chapter 28 verse 14. Vamos a ver Ezequiel capítulo 28 verso 14. Allí nos dice: tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseaste. Okay. If we look in the Ark of the Covenant, there were two covering cherubs. Si nosotros vemos, después de haber leído esa lectura, tú, querubín grande y protector, you, covering cherub, I placed you in the holy mountain of God, and you were there in the midst of the fiery stones. You walked around them. And so this covering cherub, este querubín protector, uno de ellos era Lucifer mismo. Okay. Así que el hecho de saber que nos está mencionando que él era un querubín protector, cuando observamos el santuario terrenal, este santuario, y vemos que en el lugar santísimo hay unos querubines, también nos da a entender que en el cielo había un lugar santísimo donde hay querubines, right? So as we look at the earthly sanctuary and we see the covering cherubim, the plural for it, we can understand that in heaven there is also a holy place where there were covering cherubs. And as a matter of fact, as we read Ezekiel 28, we can see that Satan was one of those two covering cherubs. That's what he's calling him here, the you great covering cherub. Entonces, al mirar el santuario terrenal, podemos ver esta realidad. But the sanctuary also shows us the pattern of the fall of Lucifer. El santuario también nos muestra el patrón de la caída de Lucifer, porque sabemos que él estuvo en el cielo, en la presencia de Dios, ante el mismo trono, right? Él estuvo ahí en el trono de Dios, because we know that Lucifer was there, right next to God, right there by the throne. And he rejected God, he rejected his law, he wanted to be above the law of God. Lucifer quería estar por encima de la ley de Dios, él rechazó la ley de Dios. And then Jesus offered life to him. He said, you don't have to die for this. You can be, if you repent, you can be forgiven. En el cielo, Dios intercedió con Lucifer y le dijeron, usted no tiene que ser exterminado por esto. Si usted se arrepiente, puede continuar. But he rejected the bread of life. And he rejected the intercession of God on his behalf. Y él rechazó la intercesión de Dios por sí, en el altar de incienso. Until finally he was unable to understand the truth. Hasta que finalmente él fue incapaz de entender la verdad. He was so deceived, he was so deluded in his own lies that he thought he could be like God. The Bible says that he wanted to be like God. He wanted to, a created thing wanted to be like the Creator. La misma Biblia nos dice que él fue tan engañado que él perdió toda la luz que tenía en sí. Porque de acuerdo a su gran sabiduría, él perdió la verdadera sabiduría. Él pensó a pensar que él, siendo una criatura, podía ser como el mismo creador y estar en el lugar de Dios. So he finally rejected, the water of life. God wanted to purify him because he was dirty now at this time, right? He had committed sin. So he needed to be cleansed, and he rejected that cleansing from God. En este momento Satanás ya había cometido pecado, habían intercedido por él y ya había rechazado hasta el punto que él rechazó ser lavado y purificado para poder entrar en nueva comunión con Dios. Y finalmente sabemos que él mismo llevó al Cordero a la muerte, right?
rechazando al Cordero de Dios. And finally, we know that he himself sought to kill Jesus, thinking he was going to obtain victory to that, but it was a victory for us. And so he rejected the Lamb of God. So we can see that it also shows the path as he fell down from heaven. But let's continue back in Ezekiel chapter 28, the verse 13. Vamos a continuar de nuevo en Ezequiel capítulo 28, verso 13, y nos dice: En Edén, en el huerto de Dios, estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. De corneria, de topacio, de jaspe, de crisolito, de berilio y onice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas tuvieron preparados para ti. En el día de tu creación. Podemos ver también que en Éxodos capítulo 28 versos 15 al 21, el cual no leeré en esta mañana, dice que el sacerdote tenía todas estas piedras. And as we read the scripture, we see a whole lot of beautiful stones here. And if we read in the book of Exodus chapter 28 verse 15 through 21, we find out that those very same stones that Lucifer had on himself were the stones that the high priest had on his garment. Esas mismas piedras que Lucifer tenía en su traje eran las mismas piedras que el sumo sacerdote tenía en su traje. Así que nos hace referencia también al santuario, la misma vestimenta de Lucifer. Okay? And we can continue reading on verse 15, verse 14 and verse 15. It says, podemos continuar leyendo en el verso 14 y 15 que dice: Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios y allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseaste. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. ¿Le pueden subir un poquito más volumen al micrófono? Hasta que se halló en ti maldad. Haciendo referencia a la misma caída de Satanás. Podemos ver otro texto, que es el texto de Éxodos, de Isaías, capítulo 14, versos 12 al 13. Abran sus Biblias, no lo tengo aquí en la pantalla. Isaías, capítulo 14, versos 12 al 13. We can see another scripture that will help us understand more about the sanctuary and the fall of Lucifer. And we can find this in Isaiah, chapter 14, verse 12 through 13. And we can read. Isaías capítulo 14, versos 12 al 13, dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Podemos notar que acá que Isaías se encontraba ¿dónde? En el monte de Dios. Okay. Y algo interesante que es como lo llama aquí. ¿Cómo se llama ese monte aquí? El monte del testimonio. Okay. The Holy Mountain en Ezequiel, el santo monte en Ezequiel, aquí es llamado el monte del testimonio. So what was called the Holy Mountain in Ezekiel is called the Mountain of Testimony. And what is the relevance of this? Well, it helps us to answer the question that I posed a couple of minutes ago. Pues nos ayuda a responder la pregunta, que hice hace un par de minutos. ¿Existía un santuario antes de la necesidad de lidiar con el problema del pecado? Yes, sí existía. Y era con el propósito de que los seres creados de Dios se congregaran ante Él. Era el monte del testimonio. Okay, allí era el lugar de adoración. It was a worship, a place of worship. And so, yes, there was a need for a heavenly sanctuary even before sin. And as we learned, it was the mountain of testimony. So there was a need for His creatures to go and congregate and worship Him. So that was the main purpose for the sanctuary before sin. Okay. So again, Exodus chapter 25 verse 8, that's going to be a key test for us. Exodus 25:8 va a ser un texto clave para nosotros. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Can you believe that? God desires to dwell in the midst of His people. ¿Pueden creer eso? Que Dios desea habitar en medio de su pueblo. Un pueblo que lo deshonra, un pueblo que no le da gloria todo el tiempo, y aún así Él desea habitar en medio de ellos. We are people that are disobedient. We don't give Him honor and glory, and yet He wishes to be
in the middle of his people. Verse 9, Exodus chapter 25, verse 9 reads, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, justo así lo haréis. And so we can read that it says, according to everything that I show you, the design of the tabernacle and the design of all its utensils, just like I show you, you will make them. So God was very peculiar about every little detail of the sanctuary. Así que Dios era muy peculiar con respecto a cada partecita del santuario, porque iba a representar una realidad espiritual, because it would represent the spiritual reality for us. As I mentioned earlier, so the main role for it was to be the place of congregation. Okay, the mount of the testimony is the same as the place of the congregation. Okay. Entonces la primera vez que aparece la palabra santuario fue en el libro de Éxodos, pero también vemos que esta palabra viene de la palabra Kodesh, que significa santo, separado. Okay? So we can see that the word sanctuary comes from the word Kodesh, which means holy, okay? Separate, set aside for God, for holy purpose. That's what it means. And it appears approximately 60 times in the Pentateuch, and then 175 times in the Old Testament. Esta palabra aparece 60 veces en el Pentateuco, los 5 libros de Moisés, y 175 veces en el resto del Antiguo Testamento. Okay? And it will always make reference to the place where God will appear and have communion with these people. Y siempre hacía referencia a aquel lugar en el cual Dios aparecía y se comunicaba con su pueblo. Okay? Este santuario era conocido también con la palabra tabernáculo. This sanctuary was also known as the tabernacle. Let's open our Bibles in Exodus chapter 29, verse 43 and 45. Vamos a abrir nuestras Biblias en Éxodo 29, versos 43 al 45. Y la palabra de Dios dice: allí me reuniré con los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria. Y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar. Santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes. Y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. So God says, and I will congregate with the children of Israel from that place, and I will sanctify with my glory, and I will sanctify the tabernacle of the congregation and the altar, and I will sanctify Aaron and his children likewise, so that they will be my priests, and I will dwell in the midst of the children of Israel, and I will be their God. And so, what is the sanctifying power in the middle of God's people? It's not anything that we can do. It is His very presence. Entonces, ¿cuál es el agente purificador y santificador en el pueblo de Dios? No es ninguno de nosotros, es la misma presencia de Dios la cual nos hace santos. Exodus chapter 25 verse 22, Éxodos capítulo 25 verso 22 dice: y de allí me declararé a ti y hablaré contigo sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandaré para los hijos de Israel. And so it says that from that place I will declare everything from the mercy seat, propiciatorio in English is mercy seat, de entre los from within the two cherubim which are on the ark of the testimony, everything that I will tell you, I will tell you from that place to the children of Israel. Now, if you were to pay attention how everything was designed in the old time, in those days, all the tribes, all these people, were encamping around the sanctuary. Si notamos, en aquellos tiempos, todas las tribus estaban alrededor del santuario. El santuario estaba en el medio de ellos, ¿okay? Estaba en el medio de ellos, porque Dios deseaba ser el centro de atención para su pueblo, ser el centro de su corazón. God desired to be the center of His people. He desires to be at the center of your heart. Is that your desire this morning? ¿Es ese tu deseo, que Dios sea el que esté en el centro de tu corazón? For me, certainly it is, because as we read, He manifested such love for us. The Word of God says in John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him shall not perish, but have everlasting life. Juan 3:16 nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Now there are many things that we wouldn't understand unless we understood a little bit about the sanctuary. Hay muchas cosas que no podríamos entender a menos de que entendamos con respecto al santuario, muchas cosas. Por ejemplo, ¿por qué tenía Cristo que ser sacrificado? Sin el santuario no podemos saber eso. We wouldn't know why Jesus Christ needed to be crucified without the sanctuary pattern. Hebrews chapter 5 verse 8 and 10 reads, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. We can read here in the word, it says, and although he was the son, he learned obedience through suffering. And having been perfected, he became the author of eternal salvation for those who obey him. And he was declared by God high priest according to the order of Melchizedek. So, sin el santuario no sabríamos de qué nos está hablando esto. ¿Cuál es el papel de Cristo en el cielo como sumo sacerdote? Without the sanctuary, we wouldn't know the significance of Jesus' role as the high priest in heaven. Now, before this, the only person that was allowed to be in the presence of God was who? Moses. And we know in the Garden of Eden, Adam and Eve also. Sabemos que antes del santuario solamente Moisés podía estar en la presencia de Dios. Pero en este momento Dios escogió un lugar, el cual se usó a través de 2000 años, desde el tiempo, no 2000 años, mucho más, desde el tiempo de Moisés hasta el tiempo de Jesús, que era el lugar donde el pueblo se congregaba para entrar a la presencia de Dios. But it was only established at the time of Moses. Ese lugar solamente fue establecido en el tiempo de Moisés, el santuario. Antes de eso no había ningún lugar donde reunirse. Antes de eso habían sacrificios. Vemos en la Biblia que se hacían muchos sacrificios. Ya el sacrificio había sido instituido. Before that we understand that there were sacrifices, but there was no such thing as a sanctuary for the people of God. Exodus chapter 25 verse 1 and 2 reads, Jehová habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. And here we can, y podemos leer aquí que nos dice que es voluntaria la ofrenda. Dios pudo haberles ordenado, háganme un santuario y den todo. Él dijo, no, de acuerdo a su libertad. Porque ese es el Dios al que servimos. Él nos da la libertad de escoger. Y nosotros muchas veces escogemos mal. And so here we can read that Yahweh said to Moses, say to the children of Israel to give an offering. Every male shall give an offering according to his will. From his heart he will take the offering. And so we can see here that it was not a forced act. It was a willing act. Because God always allows us to choose. We're free to choose. And yet, many times we choose wrong. We choose to do the wrong thing. And now this is very important because as we learn to do the will of God, we receive some blessings, just like the people of God receive some blessings. Eso es muy importante porque de la misma manera en que nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón y lo obedecemos, recibimos bendiciones de parte de Él. For instance, the people of God received at least 2 blessings. They were chosen to give a message of salvation to the nations around them. They were chosen for that task. The Bible says that whenever they will look at the people of God, they will say, oh, that's a wise people with understanding. We want what they have. Just that they didn't do very good at doing this, and neither do the church. Entonces dice que el primer regalo que ellos recibieron, la primera bendición, fue ser escogidos para dar el mensaje de salvación a las naciones vecinas a ellos, porque la Biblia dice que en el momento en que ellos actuaren de acuerdo a la voluntad de Dios, siendo obedientes, los demás países iban a decir, ciertamente un pueblo sabio son, iban a adorar a su Dios, pero entonces ellos no hicieron muy buen trabajo en esto. Y la segunda bendición que recibieron fue la oportunidad de entender el plan de salvación a través de este modelo visual. And the second blessing they received was to be able to understand the plan of salvation through this visual model that was given to them. Okay?
Now, why is it important to understand about the sanctuary? Truly, why is it important? ¿Por qué en realidad es importante entender acerca del plan de salvación? Son pasajes difíciles de la Biblia, son un poquito enredados. Some of these passages are like very tedious to read. They just speak about a bunch of utensils, how they were elaborated, how they were made. And so it is a difficult thing to do. But let me present this to you in this way. Déjenme presentarles esto de la siguiente manera. One day there were a group of men. Actually, there were two men. And one of them tells to his friend who was already a Christian, he says, I have been saved. I've been saved. Entonces están dos amigos y uno de ellos, que ya era cristiano, el otro le dice a él, he sido salvo. So obviously they both get very happy about it. And so obviamente ellos se ponen bien contentos al respecto. And then somebody who's listening, he says, I am saved too. Y alguien que está escuchando dice, yo también soy salvo. And so the first friend, the Christian one, así que el primer amigo, el cristiano, dice, what have you been saved from? He asks the other friend, and how were you saved? And so le pregunta, ¿y cómo tú fuiste salvo? ¿Y de qué has sido salvo? ¿Cómo muestras que eres, cómo sabes que eres salvo? Y entonces el primer hombre dice, porque voy a la iglesia todos los fines de semana. And so the first man says, I am saved because I go to church every weekend. So the other one that was that had newly become a Christian, he said, no, you got it wrong. You have to do more than that. You also have to be baptized, and you have to obey God's commandments. Entonces el otro le dice, no, usted no solamente con ir a la iglesia no es suficiente, también tiene que bautizarse y guardar los mandamientos de Dios. Y el amigo que había sido cristiano desde hace mucho tiempo dice, no, ustedes dos están mal. Además de eso hay que tener posiciones en la iglesia. Hay que tener oficinas en la iglesia, por eso es que yo voy a 5 comités de la iglesia y predico por lo menos una vez al mes. And so he says, no, you guys have it wrong too. Because on top of that, you also have to be very involved in the church. That's why I'm part of 5 committees, and I also preach once a month. And that's what the Christian world looks like these days. There is confusion. People don't know what is the path of salvation. Y así es como el mundo cristiano se ve hoy en día. Hay confusión, no se sabe cómo es que nosotros somos salvos. Pero el altar nos muestra exactamente qué es lo que necesitamos para ser salvos. But the tabernacle shows us exactly what it is that we need to be saved. Okay? What it is that we need to be saved. For instance, see, in the book of John the Baptist, at one point he says, behold the Lamb of God who takes away the sin of the world. We will never be able to understand what that was talking about without the sanctuary. The Lamb that was dying day after day. Por ejemplo, Juan el Bautista, cuando viene Jesús, dice, I don't know how to say behold in Spanish. Dice, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y entonces ellos dicen, pregunto yo, ¿cómo podríamos saber a qué se hace referencia el Cordero si no fuera por el santuario? Sin el santuario no podemos saber quién es ese Cordero. ¿Okay? Sin el santuario no podemos saber por qué era innecesario que Cristo muriera en la cruz por nosotros. Without the sanctuary, we wouldn't know. Why is it necessary for Christ to die in the altar, in a wooden altar for us? Now it is interesting that the sanctuary pattern also shows the way in which Jesus descended from heaven. El patrón del santuario también nos muestra la forma en cómo Jesús descendió del cielo. And we can read here, he was at the very throne of God, right? Sabemos que él estaba en el mismo trono de Dios, él es Dios. Y él descendió y se hizo la palabra viviente, right? He became the living flesh, right? When he dwelt among us. And he lived a life of prayer, just like we all need to do. Y él vivió una vida de oración como todos necesitamos. And he let his light shine, through the same help that we have, the Holy Spirit. A través de la misma ayuda que nosotros tenemos, él dejó que su luz brillara a través del Espíritu Santo. Then he was baptized, not for sins, but to give us an example. Después él se bautizó no por sus pecados, sino para darnos un ejemplo. Y finalmente él fue sacrificado por nuestros pecados. And finally he was sacrificed for our sins. So we can see that the sanctuary also shows us the way he descended. But it also shows the way we ascend. Pero además de eso también muestra la forma en que nosotros ascendemos a Dios, el plan de salvación. Okay?
Entonces podemos ver que debemos de primeramente aceptar el sacrificio de Cristo. Si no aceptamos a Cristo como nuestro sacrificio, no podemos pasar al siguiente paso. The very first step for salvation is to accept Jesus Christ as the Lamb of God that takes away the sin of the world. Debemos de aceptar al Cordero de Dios como a Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y después de esto, debemos de bautizarnos por el agua y por el Espíritu. And then right after this we need to be baptized by water and by the Spirit. And it is the baptism of the Spirit that enables us to live a holy life. Y es el bautismo del Espíritu Santo que nos habilita a vivir una vida en santidad. ¿Okay? Estoy hablando español ahora, sí. Estudiando la palabra de Dios, haciendo la oración y también compartiendo el testimonio con otras personas. And so as He enables us to go into the holy place, we learn that we must, as Christians, study the Word of God, pray. Pray for us, pray for others. We must intercede for others, and we must also let our light shine until we finally are also called to come into the presence of God as we obey Him. Okay? We must obey the commandments. Y se nos señala aquí también que debemos no solamente eso, sino también obedecer los mandamientos de Dios. Okay? Todo esto es el paso de la salvación. Si nosotros paramos, como paran muchas personas aquí, estamos evitando que el Espíritu Santo nos santifique y nos habilite para vivir en el cielo, en la presencia de un Dios Santo. If we only stop here and we receive the sacrifice, but we don't allow the Holy Spirit to turn us into holy people, we are rejecting to be enabled, to be fit for heaven. Because in the presence of a holy God, we cannot go if we're not holy. So we need to allow the Holy Spirit to make us holy here on earth, so we can be in the presence of a holy God. Okay? Entonces sabemos que ese sacrificio, ese cordero es Cristo. Lo vamos a estudiar cuando estudiemos acerca del tema del altar del sacrificio. So we will learn as we study the altar sacrifice, which will be tomorrow at 7 p.m. And we will learn that lamb was Jesus Christ who died on our behalf. Okay? We will also learn later on as we go through these curtains. We'll learn what was the meaning of that curtain being ripped from top to bottom. También aprenderemos cuál es el significado de esa cortina que se rasgó de arriba abajo cuando atravesemos las cortinas del santuario. ¿Cuál cortina de estas era y qué representaba esa cortina? También aprenderemos eso. Sin el santuario no podríamos entender eso. Without the sanctuary we wouldn't be able to understand that. También estaremos estudiando con respecto al sumo sacerdote. We will also study in reference to the high priest and what was his role and what does that mean for us today. Y qué significa el papel del sumo sacerdote y lo que representa para cada uno de nosotros hoy. Esas son solamente algunas de las cosas que estaremos estudiando. Those are just a few of the things that we will be studying. Okay? Hebrews 9:24, Hebreos capítulo 9:24 nos dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Because he did not enter into a sanctuary made with hand, which is a figure of the true tabernacle, which is in heaven itself, to be present in the presence of God on our behalf. Okay? So now Jesus Christ is in the heavenly sanctuary interceding for us. Ahora mismo Jesús está en el santuario celestial intercediendo por nosotros. Lo interesante es que la mayoría de religiones hablan de la forma en cómo el hombre puede llegar a Dios. The interesting thing is that most religions, they speak of how can man get to God. But the Bible is different. The Bible tells us of how God can get to us, because He's searching for us. Pero la Biblia y el cristianismo nos hablan de una verdad diferente. No de nosotros buscando a Dios, sino de un Dios que nos busca, que tiene sus ojos para cuidar de ti. No como tal vez que hayan dicho que está allí marcando nota de cada pecado que tú haces para castigarte, sino que Él está buscando con ojos de amor para salvarte. So He's searching with His loving eyes to save you, not to punish you, but to save you. Okay? That's where most of the world religions fail. Así es en lo que la mayoría de las religiones fallan. And so we can see here the great controversy between Satan and God. Así que en el santuario podemos ver la gran controversia entre Satanás
Dios. They're both seeking to conquer our mind. Ambos están buscando conquistar nuestra alma, nuestro ser. What side are you choosing today? ¿En qué lado tú estás escogiendo hoy? Volviendo al tema del santuario celestial, I've seen this picture many times and I believe it is a little wrong. I don't believe we will be in the presence of God all by ourselves. Creo que este no muestra claramente cómo vamos a estar ante la presencia de Dios en el cielo. Es muy bonito el dibujo, pero pienso que Cristo va a estar al lado nuestro, intercediendo por nosotros. Él es nuestro abogado representándonos ante el Padre. ¿Okay? Y cuando yo hablo del santuario me gusta ver el tema cálido, verlo de una manera más hogareña. When I look at the sanctuary, because it was the house of God, I like to see it more like a homey place, you know, cozy place. And so I like to think of it as having a big table. Y me gusta pensar en él como teniendo una mesa grandísima en la cual todos nosotros podemos compartir. And let me tell you, there is a seat there for you, with your name. And if you don't show up, it's going to be empty. Y déjeme decirle, en el cielo hay una silla con su nombre, porque todos al nacer, según algunas personas creen, estamos escritos en el libro de la vida. Solamente somos borrados después de que rechazamos a Dios. Entonces, tú tienes una silla allí, y Dios está esperando que tú la ocupes. Yo estoy pensando tener una de las más cercanas a Dios, así que allá vamos a estar todos en la misma. Pero yo quiero verte allí al lado, no importa qué silla, si estás allá atrás o aquí adelante, yo quiero verte allá en el cielo. ¿Ese es tu deseo en esta mañana? No, it doesn't matter whether you're sitting on this table, it could be the farthest one away. But I want to see you there in heaven. Is that your desire? Do you want to be in heaven? Yes. I like to think of heaven as that place where we will be guided by the Holy Spirit to see God in His true light. Me gusta pensar en el cielo como ese lugar en el cual seremos guiados por el Espíritu Santo para ver a Dios en tal cual Él es. Me gusta imaginarme la sala del lugar del santuario como ese lugar donde podemos oler el aroma de la justicia de Dios. I like to imagine it as that place where we can smell the righteousness of Christ, as we smell here the fragrance of the altar of incense. Me gusta imaginarme que la fragancia de Cristo semeja el olor de la fragancia del altar de incienso, la justicia de Cristo por nosotros, que es agradable ante el Padre. Do you want to be in the presence of God? Yes. ¿Quieres tú estar en la presencia de Dios? Mientras estamos sentados aquí observando el santuario terrenal, one of the first things that comes to my mind about being in the presence of God is security. Mientras estamos aquí en la presencia, observando el santuario terrenal, una de las cosas que viene a mi mente es seguridad. En un mundo que está tan lleno de caos, tanta inseguridad, tanta confusión, podemos encontrar que en la presencia de Dios hay seguridad, hay paz. And I want to be there, in the presence of God, where He's embracing me. Quiero estar allí en la presencia de Dios, donde Él me está abrazando y me siento seguro y cuidado por Él. Sin tener que preocuparme por nada, porque sé que estoy seguro en sus brazos. ¿Ese es tu deseo en esta mañana? Is that your desire this morning? Again, God said, "You shall build me a sanctuary, and I will dwell in the midst of them." Y Dios dice, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Ahora, si ustedes escucharon el himno tema que cantamos, se llama Transfórmame en Santuario. If you notice, if you pay attention to the hymn that we sung, the name of it was Turn Me or Make Me into Your Sanctuary. ¿Es este tu deseo en esta mañana? Que Dios te haga un santuario donde su Santo Espíritu pueda habitar. Is that your desire this morning? That God may turn you into a sanctuary where His Holy Spirit can dwell? If that's your desire, let us stand up and have a word of prayer. Si ese es su deseo, vamos a ponernos de pie a tener una palabra de oración. Dios Padre, te damos gracias, Señor, por la bendición que tú nos has dado en el santuario, Señor. Gracias.
Queremos que nuestro cuerpo, nuestro ser sea un santuario para ti. Oh Lord God, as we see and we study the topic of the sanctuary, we want to be a sanctuary where your Holy Spirit can dwell. We want our feet to witness of the death and resurrection of Jesus as we sit in the courtyard. Queremos que nuestros pies testifiquen de la muerte y la resurrección de Cristo, tal cual lo vemos en el atrio. We also want to live being holy. With everything we say, with everything we do, with everything we think. Queremos también vivir, que nuestro cuerpo sea santo, como el lugar santo, en todas las cosas que hacemos, ya sea lo que hablamos, ya sea lo que digamos, ya sea lo que pensemos, ya sea lo que hagamos. Inclusive lo que comamos, Señor, que sea de acuerdo a tu gloria, a tu honra, Señor. Y queremos, Señor, que nuestra mente, el lugar santísimo de nuestro cuerpo, sea purificado. And we want that our mind, that holy place in our body, may be purified from all the putrefaction of the world. Queremos que sea purificado de toda la putrefacción, de todas las cosas sucias que encontramos en el mundo, Señor, del rencor, del odio, de la ira, de los malos pensamientos, de la envidia, del egoísmo. We want all our holy place, our minds, to be purified from all that resentment and hate, and all that lying and avarice and covetousness. We want only holy thoughts to be in our mind. Queremos que solamente pensamientos santos estén en nuestra mente, Señor. Así que, Señor, en esta mañana pedimos que tú nos hagas en tu santuario, que tú nos transformes en tu santuario. So in this morning, Lord God, we pray that you may transform us into your sanctuary. In the name of Jesus we pray. Amen. En nombre de Jesús oramos. Amén. Podemos sentarnos y quiero que meditemos en las palabras de este himno final. Este himno